Vamos a hacer un resumen de lo que deben hacer ustedes para la entrega de la fase 3, estudio de casos sobre demanda, oferta y punto de equilibrio. El curso culmina el 11 de abril y tiene un total de 125 puntos. Y las actividades son individuales y a lo último se entrega el trabajo colaborativo por el entorno evaluación. Hay varios puntos. ¿Qué es el mercado? Que defina qué es la teoría de la demanda y lo representen gráficamente. El movimiento de deslizamiento en la curva de la demanda. El movimiento del desplazamiento de la curva de la demanda. Asimismo, con la oferta se hace lo mismo. Luego le piden la diagramación análisis del punto de equilibrio del mercado, explicación con ejemplos del concepto de curvas de indiferencia y restricción presupuestal, y presentar aportes individuales sobre el estudio de caso, informe 1. Entonces, el primer punto es definir qué es el mercado. Entonces, con sus propias palabras, por favor, definir qué es un mercado y no se pongan a colocarle más cosas que los tipos de mercado, que las clases de mercado. No, lo que le piden es el concepto de mercado y no más. Luego le dicen definición de la teoría de la demanda y representación de la gráfica de la curva. Entonces, tal cual como está acá, ustedes dicen, la ley de la demanda dice, cuando los precios de los bienes aumentan, las cantidades disminuyen y viceversa. Y esta es una curva de demanda. Ese es el segundo punto. El tercer punto dice, explica el movimiento de deslizamiento de la curva de demanda. Los deslizamientos, yo les decía hace un rato, que estaba mirando confusión entre un deslizamiento y un desplazamiento. Por lo tanto, si yo me paro en este punto F y luego me paro en el punto I, a lo largo de la curva, si pasa de F, luego pasa al punto I, lo que hay es un deslizamiento dentro de la curva. Este es un movimiento de deslizamiento, pasar del punto F al punto I. ¿Por qué? Porque los deslizamientos se dan por los cambios en los precios. Que había un micrófono abierto ya. Eso es lo que ustedes van a explicar en este punto. Que el movimiento de deslizamiento se hace dentro de la misma curva de la demanda por una variación en el precio. No es más. Variación quiere decir que suba o que baja. Luego, le piden a usted el movimiento de desplazamiento. Explíquelo. Bien. Entonces, este es un ejemplo de un desplazamiento. La curva original es la curva roja, que puede sufrir un desplazamiento positivo hacia la derecha o negativo hacia la izquierda. Uno de los factores que influyen en el cambio o en el desplazamiento de una curva de la demanda es la renta o los ingresos. Si una persona consumía a $3 12 unidades de un bien, ¿sí? Y la persona se le incrementó su salario o le subieron el sueldo, eso significa que al mismo precio, la persona va a poder consumir 18 unidades, por ejemplo. Pasa de 12 a 18 unidades. Por lo tanto, hubo un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha de manera positiva debido a un cambio en los salarios también que fue positivo. Si le hubiesen disminuido el salario, pues el cambio hubiera sido negativo y la curva se hubiese desplazado hacia la izquierda, haciendo que las cantidades que se demanden sean mucho menores. Luego les dicen, ahora con la oferta. Y el punto menciona
Menciona que es la teoría de la oferta y la representación gráfica. Entonces, en este punto, ustedes simplemente mencionan qué es lo que dice la ley de la oferta, que cuando el precio de un bien aumenta, las cantidades que se van a ofrecer también aumentan. Y si los precios de los bienes disminuyen, las cantidades que se van a ofrecer o se van a vender o se van a producir también disminuyen. Es una relación directamente proporcional. Y colocan un gráfico que represente esta situación. Luego, el deslizamiento de la curva de la oferta. Al igual que la demanda, los deslizamientos se dan dentro de la curva, en este caso, de la oferta. Cuando se pasa, por ejemplo, de este punto, de este precio 1 a este precio 2. Por lo tanto, vemos la relación directamente proporcional. Y cuando el precio aumentó de 1 a 2, las cantidades aumentaron de Q sub 1 a Q sub 2. Por lo tanto, los deslizamientos de la oferta se dan única y exclusivamente por un cambio o una variación en el precio. Y ahora el desplazamiento en las curvas de demanda. Los desplazamientos ya no dependen del precio. El precio sigue siendo el mismo, ¿cierto? Lo que cambian son otros factores. Hace un rato les explicaba que uno de los factores es el factor tecnológico. Si yo tengo esta curva de oferta, esta es mi curva original, la de la mitad, es mi curva original, y si a mi empresa o a mi fábrica yo compré una nueva máquina, esa nueva máquina me va a ayudar a producir más. Por lo tanto, mientras el precio se mantiene constante, mi curva de la oferta se desplaza positivamente hacia la derecha, haciendo que yo pueda producir más unidades de ese bien o de ese artículo. El punto de equilibrio, por lo tanto, la diagramación sería esta. Ustedes pueden escoger cualquiera, lo pueden hacer o lo pueden copiar de algún texto. Lo importante es que se denote que hay un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel donde la curva de demanda se encuentra con la curva de la oferta. Ese punto es donde los mercados se vacían o todo lo que se vende, la gente lo está comprando. Es el punto ideal de la economía. Por lo tanto, ese punto es el precio de equilibrio y tiene una cantidad de equilibrio. Luego, en las curvas de indiferencia, la curva de restricción, por favor, primero definan qué es una curva de indiferencia y también definan qué es una curva de restricción presupuestal. La curva de indiferencia es aquella que muestra todas las combinaciones posibles de dos bienes y la curva de restricción presupuestal es el conjunto de distintas combinaciones de bienes dependiendo de unos ingresos. Por lo tanto, estas curvas, la curva esta roja, la curva azul y esta curva rojita son curvas de indiferencia y esta recta, que también se le puede denominar curva, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser derechas. Esta es la curva o la recta de restricción presupuestal. Y con este ejemplo se lo voy a explicar muy fácil. El ejemplo dice, suponga que Juan gana 300.000 pesos al mes y Juan consume dos tipos de bienes, el bien Y el bien X. ¿Sí? Resulta que si Juan se gasta todos los 300.000 pesos en el bien Y, que vale 15, es decir, ¿cuántas, cuántas unidades de ese bien podría comprar? Pues entonces yo divido 300.000 en 15 y me da que Juan, el bien Y puede comprar hasta 20, gastándose todo su ingreso en el bien Y. Luego,
Si Juan decide gastarse todo en el bien X, que vale 10, ¿cierto? Entonces yo divido 300.000 en 10. Por lo tanto, me da que puede comprar hasta 30 unidades de ese bien. Entonces, por eso está aquí, 30. Si consume todo en X, puede comprar hasta 30. Por lo tanto, si yo uno el Perdona que lo punto, interrumpa. sí, adelante. ¿Usted nos puede también pronto compartir ese PowerPoint? Claro, con mucho gusto. Ujú, con mucho gusto. En el foro. Bueno, señor. Gracias. Bueno, señor. Bien. Entonces, si yo uno el máximo de Y, ¿cierto? El punto máximo de Y uno el punto máximo de X, esto es lo que se denominaría la curva de restricción presupuestal, ¿sí? Esta sería la curva de restricción presupuestal, la unión de esos dos puntos. Si me gasto todo mi dinero en Y o si me gasto todo mi dinero en X. Ahora bien, Juan, en este caso, el ideal no es gastarse todo en un solo bien. El ideal es consumir de ambos bienes para que me satisfagan mis necesidades, ¿cierto? Por lo tanto, digamos que Juan decide que gastarse, comprar 10 unidades de Y comprar 15 unidades de X. ¿A cómo es el bien Y? A 15. Por lo tanto, 15 por 10 me va a dar 150. Y 15 a un precio de 10 me va a dar 150. Por lo tanto, en este punto, si me gasto 150.000 en Y me gasta, se gasta Juan 150.000 en X, se estaría gastando todos los 300.000 pesos en una combinación tanto de Y como de X. Por lo tanto, la curva de indiferencia debe ir puestecita aquí, rozando el punto, ahí, el punto, rozando el punto ideal. ¿Por qué? Porque la curva de indiferencia lo que muestra es la preferencia del consumidor. Esa es la manera como ustedes podrían explicar este punto de las curvas de indiferencia y de restricción presupuestal. Y ya el estudio de caso tiene un par de ecuaciones. La primera ecuación es una ecuación de oferta y la segunda ecuación es una ecuación de demanda que van a poder ver ustedes cuando hagan el primer punto. Este primer punto dice hallar el número de pares de zapatos vendidos cuando el precio es de 70, 86, 100, 130, etcétera, etcétera. Luego presente gráficamente las curvas de demanda y de oferta. Y por último, hallar el punto de equilibrio, es decir, el precio de equilibrio y las cantidades de equilibrio. Por lo tanto, lo que ustedes deben hacer es una tabla como esta, donde estén los distintos precios, ¿sí? Y las cantidades que van a calcular. En este caso, yo solo calculé aquí, yo solo calculé las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas cuando el precio era de 70. ¿Listo? ¿Yo qué hice? Simplemente tomé la primera ecuación y donde estaba el precio, es decir, donde estaba P, yo simplemente lo sustituí por el precio que es 70. ¿Qué está haciendo el 2P? ¿Qué está haciendo 2 con la P? Está multiplicando. Por lo tanto, 2 por 70 me va a dar 140. Y 1265 menos 140 me da 1125. Y luego lo divido en 2, me da 562.5. Por lo tanto, ese valor es el que va a ir aquí. 565. Lo mismo hice con las cantidades ofrecidas. Reemplacé ahora 70 en el precio de la ecuación de la oferta. 5P, es decir,
5 por 70 menos 37 dividido en 2. Eso me da 350 menos 37, 313, y si lo divido en 2, me da 156,5, que es el que coloco aquí. Y así, ustedes en sus casas, cada uno lo puede hacer, tanto con cada uno de los otros precios, con 86, con 100, con 130, 160, y van armando la tabla. Luego, con esos valores, yo fácilmente en Excel puedo hacer mi curva, tanto de demanda como de oferta, o si quieren lo hacen a mano, no hay problema, le toman una fotografía, como sea, lo importante es que aparezca el punto de equilibrio. Y el punto 3 de ese informe, de ese estudio, eh, dice, por favor, calcula el precio de equilibrio. ¿Yo cómo calculo el precio de equilibrio? Simplemente yo igualo las dos funciones. La función de la demanda la igualo con lo que contiene la función de la oferta. Mírelo aquí. Esto es lo que contiene la primera función y esto es lo que contiene la segunda función. Lo importante es que estos dos que están dividiendo es lo primero que yo tengo que despejar, porque yo tengo que despejar P, pero primero tengo que despejar estos dos, y estos dos están dividiendo. Si yo lo paso al otro lado, pasa está dividiendo, pasa a multiplicar. Por lo tanto, pasa a multiplicar a esto. Y este 2 que estaba dividiendo, lo paso acá a multiplicar a esto. Y recordemos que 2 va a multiplicar a 1265 y luego va a multiplicar a menos 2p. Por eso es que 2 por 1265 me da 2.530. 2 por menos 2p me va a dar menos 4p. Al otro lado dice 2 por 5p me va a dar 10p. Y 2 por menos 37 me va a dar menos 74. Por lo tanto, ahora, como ya tengo esto, lo único que tengo que despejar es P. Es decir, paso todo lo que tenga P al lado izquierdo y lo que no tenga P lo paso al lado derecho. Este menos 4P está al lado izquierdo y se mantiene al lado izquierdo, por lo tanto no cambia de signo. Este 10P está positivo, está al lado derecho, lo voy a mandar al lado izquierdo, por lo tanto cambia de signo a menos 10P. Este menos 74 está al lado derecho y se mantiene al lado derecho, lo dejo con signo negativo, y este 2530 está positivo, al otro lado lo paso negativo. Esta es una suma entre negativos, menos 4p menos 10p me da menos 14p, y menos 74p menos 2530, perdón, menos 74 menos 2530 me da menos 2604. Y como este menos 14 está multiplicando a la p, al otro lado lo paso a dividir. Y la división entre negativos me va a dar finalmente un precio positivo de 186. Y como ya conozco el precio de equilibrio, que es de 186, para calcular las cantidades de equilibrio, simplemente tomo mi precio y lo reemplazo en cada una de las ecuaciones. En esta ecuación hay una P. Esa P va a ser ahora 186. Y si hago la operación, me va a dar 446.5. Y luego, en la otra ecuación, esta P ya no va a ser P, ya va a ser 186, que es el precio de equilibrio. Mírenlo aquí. Yo hago la operación, me va a dar 446. Por lo tanto, esta cantidad y esta cantidad tienen que ser exactamente iguales. Si no le dan igual, es porque hubo algún problema en el cálculo del precio, es decir, en el despeje. Y esa es la manera como ustedes deberían desarrollar, pues, en los ejercicios de esta guía de actividad. Finalmente, muchachos,
¿Alguna otra pregunta? ¿Ya pudieron dar el cuestionario de asistencia a todos? Sí, señor, ya resuelto el cuestionario y la asistencia. Y por mi parte, todo muy claro, tutor. Muchísimas gracias. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias a ustedes por su participación, por su asistencia. Esta grabación, de todos modos, yo la voy a enviar al foro, así mismo la presentación, para que la tengan allí. Y nada, espero que pasen una excelente Semana Santa. ¿El qué? Muchas gracias, tutor. Vale, con Igualmente, tutor, muchas gracias. Feliz día para todos. amén. Sí, Amelia, solamente diligencias la asistencia.